Muy bien, estamos de regreso y el siguiente tema es el que les anunciamos precisamente antes de ir a la pausa comercial, la compra, la aparente compra de voluntades en la Asamblea Legislativa. A ver, esto es bastante complicado, ¿no? Porque por un lado un diputado tiene derecho a disentir de su partido político, entiendo yo, en el marco de lo que le permite la Constitución de la República, a responder más a la población que al partido y decir de repente, mire, no estoy de acuerdo cómo va a votar el partido y tengo el derecho a disentir y a votar diferente. Pero ahora se habla más que de eso, se habla de compra de voluntades. No sé si esto es más ruido político o hay algo de verdad, un sustento. Yo por eso decía, si hay grabaciones, sería lo ideal, ¿no? Que se presentaran, que se dieran a conocer y que se acudiera a la Fiscalía General de la República. Aquí está, por ejemplo, el canal 12, perfectamente. Digo, en este programa, si hay algún tipo de grabación, podemos difundirlo, porque nos parece que hay que llevar transparencia y hay que hacer política distinta en el país, política partidaria. Pero Álvaro, tú, ¿qué crees que hay detrás de esto realmente? ¿Por qué no hay pruebas realmente contundentes y se muestran como para abrir un proceso en la Fiscalía, como se ha dicho? Mira, porque primero yo creo que esta es una práctica perversa que tiene no sé cuántas décadas en el país y que jamás se ha castigado a nadie por esto, tal vez recuerdan aquella anécdota famosa del helicóptero que fue a comprar a un diputado en Aguachapán. Ahí hemos visto diputados de varios partidos cambiar de camiseta repentinamente desde los años 90, cuando aquel famoso pacto de San Andrés. Entonces, el problema es que nunca se ha investigado, no tenemos una fiscalía valiente que se atreva a investigar esto, independiente, que se atreva aquel valiente funcionario de la sección de probidad de la Corte Suprema que intentó abrir la puerta de la investigación, lo despidieron. Entonces, mientras este tipo de marco institucional no exista, creo que la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa se va a seguir siendo un secreto a voces, pero que no se puede probar. Entonces, ahí hay cuentos hasta de gente que cobra por los dos lados, a favor y en contra. Entonces, pero igual, sigo diciendo, son cuentos, son mitos que mientras no haya una prueba fehaciente, una grabación, vamos a seguir considerando eso. Yo creo que es vital, sí, que si existe, se pruebe. Bueno, y esto ha sucedido, como bien lo dice Álvaro, desde administraciones anteriores. Digo, a ver, a todos los partidos políticos, o por lo menos a los mayoritarios, se les ha acusado de esto, ¿no? Sí. Eso del helicóptero precisamente no necesariamente fue, digo, la izquierda lo que estaba haciendo eso en su momento, sino que era precisamente, si mal no recuerdo, era Arena que llegó a comprar un diputado, o que se acusó, mejor dicho, para dejarlo muy francamente, de haber comprado un diputado que era del PCN entonces, si mal no recuerdo. El más reciente ejemplo, antes de esto que está pasando, ahorita creo que es el alcalde de Aguachapán. No sé si lo habrán comprado, ¿no? Pero se pasó a Gana, después se regresó a Arena, ¿verdad? Y fue candidato. Miren, yo creo que Álvaro tiene razón, o sea, si ya lo discutimos en un programa anterior, o sea, si la impunidad sigue presente en este país, todo esto va a seguir ocurriendo, querramos o no, nos guste o no nos guste. O sea, la compra y venta de voluntades, ¿verdad? Va a seguir siendo práctica. Pino Cáceres, ¿verdad? No me recuerdo, era el funcionario que era el jefe o director de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. No renunció, no lo echaron, renunció, ¿verdad? Sí. Después de que le quitaron las facultades a la sección de probidad para investigar todo esto, ¿verdad? Y por eso viene el señor y se da el lujo de decir, me gané la lotería, ¿verdad? O sea, realmente, sea cierto o no, aquí necesitaríamos, y esto tiene que ver con la elección del fiscal, un fiscal que de oficio estuviera investigando ya, ¿verdad? Y estableciendo la verdad. Yo siempre lo digo, miren, más revolucionario que la Junta de Gobierno de 1979, que ayer cumplió 33 años de haber dado el golpe de Estado, ¿verdad? Y derrocado al general Carlos Humberto Romero, no ha habido en este país. Esa Junta de Gobierno creó una comisión especial, la primera comisión de la verdad en El Salvador, ha tenido 2 comisiones de la verdad, y la segunda en el mundo, una comisión sin recursos, sin experiencia, sin capacidades, sin teoría, ¿verdad? Y recomendó, ¿verdad?, investigar, procesar y sancionar a los 2 expresidentes, al general Romero y al coronel Molina, y a todos los directores de los cuerpos de seguridad por violaciones a los derechos humanos. Eso se llama valor, y nadie tiene eso ahora en este país, ni fiscales, ni jueces, bueno, algunos sí, obviamente hay excepciones,
Pero el sistema realmente, más que prostituida la política, como dijo Monseñor Rosa Chávez, yo creo que es una cloaca, ¿verdad? Una cloaca donde no vamos a limpiar El Salvador. Y entonces, Roberto, aquel diputado que de repente sí, de verdad decida responder más a la Constitución que a su partido político y que de repente vote distinto, va a caer en esa figura, va a caer en el descrédito, va a caer en decir, por ejemplo, mire, otro que compraron, y probablemente no sea así, ¿no? Porque yo creo que puede haber diputados que voten de verdad conciencia y que de repente no estén de acuerdo con su partido político. Sería un fenómeno bien raro. Yo quiero plantearlo desde una perspectiva más macro, con una cuestión de la manera siguiente. En términos generales, la política salvadoreña está desprestigiada. Eso para mí no tiene vuelta de hoja. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la lógica que está atrás de los operadores de política, de los diputados, de los alcaldes, de los funcionarios de los partidos? ¿A qué se atienen que van a cometer toda esta clase de tropelías y no les va a tener resultados desfavorables? Porque vemos el tema de la compra de votos en la Asamblea, vemos que se toman viáticos de viajes que no se hacen, vemos que se aumentan salarios al nomás llegar a los cargos, vemos que la prosperidad y pagar deudas y resolver problemas económicos de los políticos es una manera en la cual ya la política ahora no es una forma de servir, sino de servirse, es un mecanismo de movilidad social. Es decir, en un periódico conocido del país se hablaba de un diputado que iba a dormir en una hamaca en el local del partido y después ya tiene una cantidad de recursos a su favor. Entonces, lo que me pregunto yo en el fondo es, ¿qué es lo que hace que los operadores de política, pues los que están en la política, hagan todo esto y consideren que no va a pasar nada, que no va a tener resultados? ¿Y qué es lo que hace eso, según tu análisis? Yo me estoy dando respuestas. Veo la encuesta de hogares y propósitos múltiples, última que acaba de sacar la Dirección General de Estadística y Censo. A lo mejor ellos no la han leído, pero saben que la escolaridad promedio de El Salvador es de 6.2 años de escolaridad y que en el área rural son 4 años de escolaridad y que en el área urbana son 7. Entonces, a lo mejor a lo que apuestan es, podemos hacer lo que nos da la gana y esto no nos va a afectar porque en términos de sociedad civil, la cultura política no tiene un grado de desarrollo todavía que cuestione seriamente al comportamiento, claro, a la conducta política de los partidos y de los funcionarios. Y yo entiendo que de alguna manera el estar reunidos aquí todas las semanas, nosotros, por lo menos así aspiro yo, a que contribuya a elevar con la discusión que tengamos aquí la cultura política de los salvadoreños y las salvadoreñas, de tal manera que tengan criterios para formarse su propia opinión. Pero en el fondo aquí está eso, es decir, tenemos una clase política desprestigiada que se atiene quizás a la falta de cultura política. O sea, dicho de otra manera, también a la base de todo esto está la impunidad, ¿no? Es decir, que no hay un precedente que se haya sentado en el país y que la gente dice, bueno, aquí no pasa nada. Salvador, ya lo mencionaba Álvaro, casos anteriores, donde incluso un helicóptero que todos los vecinos fueron testigos, y después de eso el diputado cambió de partido político, que botó los techos, que botó los tejados y no pasó nada. Entonces esa cultura de impunidad viene desde hace ratos y por lo tanto la gente dice, se puede seguir haciendo, ¿no? Si es que sucede. Mira, yo creo que en estas discusiones que tenemos que tener cuidado. Sin duda alguna el tema de la impunidad es el tema central. Y no solo en este tema de los diputados que se compran o alcaldes. Ya hemos discutido, pues, a mí como me da mucha cólera ver la impunidad de los 4 expresidentes de Arena y de todos sus equipos que hicieron fortunas y nadie dice nada. Nadie dice nada de eso, ¿verdad? O sea, es un problema mucho más grueso que le den 2 millones a un diputado. Pues se sacó la lotería, ese es casi raterito para los miles de millones que se han robado en este país y no se dice nada. Ahí lo estás diciendo tú. Nada. Entonces, por eso te digo, pero no en el sentido que se haga. Pues, no se ha investigado nada. Que la fiscalía tendría que estar investigando. A Pino Cáceres lo sacaron porque precisamente él encontró una rosca con flores y todo, que tenía un montón de dinero que se habían robado en los bancos. Quiso investigar las cuentas de allegados del presidente Francisco Flores. Y de él y de miembros de su gabinete. Presidenta Ávila, que era la presidenta del Banco Agrícola, detuvo las cosas. Esas impunidades burdas. Ese es un tema. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado, porque yo siento
que en la discusión, y lo digo con mucho respeto a ustedes, caen en un proceso de desprestigio total de la política. Y ese es un tema que le gusta a la derecha. Porque en la medida que se desprestigia totalmente la política, la población se ve a la deriva y no tiene perspectiva. Le cortas la posibilidad de su razonamiento, de poder decir, no, hombre, es que aquí hay que luchar, hay que optar, hay que cambiar este país. Permítame, déjame terminar, por favor. Y lo que pasa es que eso te quiere opinar también, porque como ya Bueno, lo explicaste tú al decir de que ese tema le gusta a la derecha, No, y pero estos hombres creo que de acuerdo, algunos pueden solo ser de derecha termino. y otros de izquierda, ¿no? Solo rodeo. No, si pueden ser de derecha y de izquierda. Yo estoy hablando de la... Pero le gusta, es que el abstencionismo es un elemento que hasta ahora ha jugado un papel importante en las elecciones, y parte del abstencionismo es esa cultura de la indiferencia que se crea con este tipo de... Déjame ver, rápidamente. En el centro del pensamiento más conservador de la familia está: yo no me meto en política porque a mí la política no me da de comer. Yo si no trabajo no como. Ese es el principal enunciado que hay que combatir, porque cuando la gente dice, no porque aquí le estemos haciendo el trabajo a la derecha, como suelen decir algunos que no les parecen las opiniones que uno dice, el tema es que en el fondo hay una cultura conservadora en el país que nace desde la casa, en la cual te dice la mamá o el tío, no te metas en política, porque yo no me meto en política porque si no trabajo no como. De ahí viene ese conservadurismo que nos lleva a no entender que la función pública es la más noble que hay y que debe haber un cuestionamiento muy serio a los que se dedican a hacer política. ¿Por qué? Porque administran los recursos que son de todos, de los contribuyentes, y no se vale entonces que a costa de que el conservadurismo va más allá de que nosotros aquí digamos que la política o los políticos están desprestigiados, porque es más profundo que eso. Benjamín, rápidamente. No, pero es que rápidamente me va a costar, pero, o sea, si vamos a hablar de procesos, hermano, porque aquí tengo en El Salvador, del fin de la guerra a la fecha, no podemos hablar de que la política está prestigiada, pero ha habido una historia política en el país donde la gente participó, se sacrificó, dio todo por cambiar este país. Eso hay que retomarlo. Eso hay que retomarlo, no digo que para volver a tener otra guerra, pero por lo menos para volver a tener el protagonismo que tuvo la gente, no dejar en manos de esos políticos las decisiones graves del país. Y lo de votar por conciencia, miren, se lo voy a decir así, el artículo 125 establece que los diputados no tienen mandato más que imperativo, más que el de su... Pero si esa es la excepción, y la excepción es aquel que no tiene conciencia para decir, miren, yo cometí crímenes en la guerra, ¿sí? Yo le pido perdón a las víctimas, yo respondo por estos y estos crímenes que se cometieron y yo denuncio a otros que también los cometieron, entonces que no me venga con que tiene conciencia. Bueno, vamos a hacer la pausa, Álvaro. Cuando regresemos es tu turno de ir cerrando también este tema. Carolina Mengíbar nuevamente va a actualizar el tráfico vehicular. Carolina, te escuchamos, adelante. Gracias, Romeo. Iniciamos esta actualización del tráfico vehicular cuando son las 7:46 de la mañana con muy buenas noticias, ya que los transportistas que estaban protestando sobre la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Salvador, al parecer ya se retiraron, habilitando el paso sobre esa importante arteria y sin duda pues dando alivio a nuestros amigos automovilistas. Asimismo, hasta ahora de la mañana nos reportan carga vehicular desde el Trébol hacia la entrada de Antiguo sobre la carretera Panamericana y un accidente en el que se vio involucrado un bus de la ruta 79 justamente enfrente del Hospital San Rafael en Santa Tecla. Sin duda, pues agudizará aún más la situación para nuestros amigos automovilistas en esa zona. Esta es la información que teníamos sobre el tráfico vehicular. Regresamos con el cierre de Hechos AM.